Nunca pensé que esa invitación tan inocente sería el principio de todo lo que vino después. No había motivos para sospechar, ni rastros de tensión en el aire cuando mi esposo sugirió aquella pequeña escapada familiar. Nos vendría bien desconectar unos días, dijo, con ese tono práctico que suele usar para todo. Él había reservado una casa grande en las afueras, cerca de donde vive su padre, con la idea de reunir a la familia, compartir comidas, pasear por los campos y, como siempre decía, recordar lo que realmente importa. Acepté sin entusiasmo, pero sin oposición. En realidad, no había razón para negarme. Todo parecía tan simple. Nuestra relación, en la superficie, funcionaba. No éramos una de esas parejas que pelean a gritos ni que apenas se dirigen la palabra. Hablábamos, nos organizábamos, compartíamos decisiones. Pero había algo sordo, algo que no podía nombrar del todo. Una especie de espacio vacío que crecía entre nosotros, aunque él nunca lo notara. Él seguía siendo amable, correcto, siempre con una palabra adecuada para cada ocasión. Pero no recordaba la última vez que sus manos buscaron las mías por puro deseo y no por costumbre. El día del viaje amaneció sin prisa. Mientras preparaba mi bolso, elegí cuidadosamente la ropa, sin saber muy bien por qué me detenía tanto tiempo frente al armario. Opté por un vestido ligero, sencillo, con un escote que sugería más de lo que mostraba. No lo pensé demasiado. Solo sentí que quería verme bien. Para mí, me dije. La primera hora de carretera transcurrió entre silencios cómodos y comentarios sobre el tráfico. Su padre se había unido a último momento, ocupando el asiento del copiloto, mientras yo quedé en el asiento trasero, justo detrás de él. El destino estaba a varias horas, así que la conversación fue intermitente. De vez en cuando, el padre giraba la cabeza para comentar algo, sus ojos deteniéndose en los míos con una atención que no podía pasar desapercibida. Una mirada demasiado sostenida, demasiado directa para ser casual. Sonrió, casi con complicidad, y volví la vista hacia la ventana, fingiendo interés en el paisaje. No sé en qué momento empecé a notar los pequeños gestos. Cómo sus dedos tamborileaban con paciencia sobre la consola del auto. Cómo su voz tenía esa seguridad relajada que pocas veces había escuchado en alguien de su edad. Cada comentario suyo venía cargado de una especie de ironía sutil, una confianza que, sin ser arrogante, sabía ocupar espacio. Al llegar, la casa era tal como la había descrito mi esposo. Amplia, con ventanales enormes y un jardín cuidado. Todo estaba dispuesto para hacernos sentir cómodos, casi demasiado perfecto. Mientras descargábamos las maletas, el padre de mi esposo se ofreció a ayudarme con las mías. Su mano rozó la mía al tomar el asa del bolso. Fue un contacto mínimo, pero sentí una corriente tibia subir por el brazo, una sacudida involuntaria que me hizo apretar los labios. Durante la cena, la conversación giró en torno a temas familiares, anécdotas repetidas de reuniones pasadas, bromas que solo ellos compartían. Yo sonreía, participaba cuando correspondía, pero mi atención seguía desviándose hacia él. Notaba cómo de vez en cuando, mientras su hijo hablaba, sus ojos buscaban los míos al otro lado de la mesa. No había nada explícito, ningún gesto obvio, pero cada mirada era como una nota disonante que rompía la armonía del momento. Cuando terminamos de cenar, mi esposo propuso salir a caminar por los alrededores, pero el padre dijo que prefería quedarse, que el viaje lo había cansado un poco. Yo, sin pensarlo demasiado, decidí quedarme también, alegando que quería ordenar un poco la cocina antes de acostarme. Mi esposo, sin mayor interés, me dejó un beso en la frente y salió. Quedamos solos en el comedor, el silencio cayendo entre nosotros con un peso distinto al de la sobremesa habitual. Mientras recogía los platos, sentí sus pasos detrás de mí. No hizo ningún comentario. Solo estaba ahí, observando. Podía sentir sus ojos en mi espalda, en la curva de mi cintura bajo el vestido. ¿Siempre tan dedicada?, preguntó finalmente, su voz baja, casi un susurro. Alguien tiene que hacerlo. Respondí sin mirarlo, colocando con cuidado los cubiertos en el lavavajillas. Sentí cómo se acercaba un poco más. No lo suficiente para ser invasivo,
pero sí para que pudiera percibir el calor de su cuerpo cerca del mío. Me volví hacia él, sin saber bien qué esperaba encontrar en su expresión. No había sonrisa esta vez, solo esa misma mirada sostenida, la que parecía desvestirme sin moverse un centímetro. No deberías esconderte tanto detrás de la buena esposa, dijo, inclinando apenas la cabeza. Quise contestar, pero las palabras no salieron. Un silencio incómodo, tenso, vibró entre nosotros. Él no insistió. Simplemente se apartó con una tranquilidad casi ofensiva y caminó hacia el pasillo que llevaba a las habitaciones, dejándome sola, con las manos aún mojadas por el agua y el corazón latiendo demasiado rápido. Esa noche no dormí bien. Me revolvía entre las sábanas, sintiendo que algo había cambiado de lugar, aunque todo en la casa permanecía exactamente igual. Cada crujido de la madera, cada sombra en la pared parecía susurrar preguntas que yo no sabía cómo responder. Y mientras escuchaba la respiración tranquila de mi esposo a mi lado, supe que había algo en mí que, aunque me esforzara, ya no podía negar. Desperté antes que todos. O, mejor dicho, no había logrado dormir realmente. La mañana se colaba por las rendijas de las cortinas, suave, sin apuro, como si no llevara la carga de la noche anterior. Me levanté en silencio, tratando de no hacer ruido. Dejé a mi esposo dormido, ajeno a la tormenta que se me había instalado en el pecho. Bajé a la cocina casi por inercia, sin saber muy bien qué buscaba ahí. Quizá necesitaba la calma de la rutina, el sonido del agua llenando la cafetera, el aroma del pan recién tostado. Me sentía incómoda en mi propia piel, como si la ropa no terminara de acomodarse sobre mi cuerpo, como si cada fibra recordara la tensión que había flotado entre nosotros anoche. No esperaba encontrarlo ahí. Pensé que seguiría durmiendo, que al menos tendría esas primeras horas del día para ordenar las ideas, para convencerme de que todo había sido un malentendido, una ilusión alimentada por el cansancio y el vino. Pero estaba sentado en la pequeña mesa de la cocina, con una taza en la mano y esa misma mirada que me había descolocado la noche anterior. Ni siquiera se molestó en disimularla. Temprano para estar de vacaciones, comentó, sin dejar de observarme. No respondí de inmediato. Me limité a abrir uno de los armarios, sacar otra taza y servirme café, sintiendo su atención posarse sobre cada uno de mis movimientos. No necesitaba mirarlo para saber que seguía ahí, firme, tranquilo, seguro de sí mismo. Esa seguridad me desconcertaba. Era diferente a la de mi esposo, más sutil, menos estructurada, como si no necesitara imponerse para hacerse notar. Me senté al otro lado de la mesa, intentando mantener una distancia prudente. Esa distancia que, sin embargo, ya se había roto la noche anterior, aunque ninguno de los dos lo hubiera dicho en voz alta. Entre nosotros, el silencio volvía a tensarse, como una cuerda demasiado estirada, a punto de romperse. Hablamos de cosas triviales, del clima, del viaje, de la familia. O, mejor dicho, él hablaba. Yo asentía, respondía con monosílabos, tratando de concentrarme en cualquier cosa que no fueran sus ojos, que no fuera esa manera que tenía de detener las frases en el aire, como si esperara que fuera yo quien completara el espacio vacío. Cuando mi esposo y los demás anunciaron que irían al mercado del pueblo para comprar algunas cosas, no vi ninguna señal de alarma. Era natural que él se quedara en casa. Alegó que prefería descansar un poco, que la noche lo había dejado agotado. Yo dudé unos segundos. Podría haber ido con ellos. Podría haber elegido la opción más segura, pero algo en mí, algo que todavía no quiero terminar de aceptar, decidió quedarse. Quise convencerme de que era por la casa, por la calma de esa cocina luminosa, por las ganas de tener un momento de silencio para mí misma. Pero mientras los escuchaba alejarse en el coche, supe que no era solo eso. Continué ordenando las cosas, limpiando la mesa, intentando ocupar las manos, como si mantenerme en movimiento pudiera disipar la incomodidad. No lo oí acercarse. Solo sentí el cambio en el aire, ese leve estremecimiento que anuncia la presencia de alguien demasiado cerca. Cuando giré, estaba ahí, a menos de un paso, con los brazos cruzados, apoyado en el marco de la puerta. ¿Sabes?, dijo, y su tono era pausado, casi íntimo.
No tienes que esforzarte tanto por parecer indiferente. Me quedé quieta. Las palabras se me atragantaron en la garganta, incapaces de salir. Y fue en ese instante, en ese espacio entre su afirmación y mi silencio, donde todo cambió. No avanzó de inmediato. No hubo ningún movimiento brusco, ninguna urgencia. Solo sus pasos lentos, medidos, hasta quedar frente a mí. Podía sentir el calor de su cuerpo, el olor a su loción, discreta, masculina, mezclada con el aroma del café. Me miró a los ojos. No bajó la vista. No buscó mis labios. Me miró directamente, esperando, dándome la posibilidad de detenerlo si quería. Pero no lo hice. Fui yo quien desvió la mirada primero. Quise retroceder, pero la encimera estaba justo detrás de mí. Entonces, sin decir nada más, llevó su mano hasta mi mejilla, apenas rozando la piel con los dedos, y acercó su rostro al mío, despacio, con una paciencia casi cruel. Cerré los ojos. Sentí el peso de esa decisión caer sobre mis hombros como una manta demasiado pesada, pero no me aparté. El primer contacto fue tan leve que pensé que lo había imaginado. Una caricia más que un beso, los labios apenas tocando los míos, como si se diera el tiempo de preguntar sin palabras si estaba dispuesta a seguir. Y lo estaba. Dios, lo estaba. Correspondí. No sé si fue el deseo acumulado, la rabia sorda contra esa parte de mí que había estado dormida demasiado tiempo, o la necesidad desesperada de sentirme deseada. Pero no lo detuve. Dejé que sus labios se deslizaran sobre los míos, que su mano bajara lentamente por mi brazo, que sus dedos se detuvieran en mi cintura, presionando apenas, sin llegar a atraerme del todo. Cuando nos separamos, lo hicimos con la misma lentitud con la que había empezado todo. No hubo prisas, no hubo explicaciones, solo el eco de la respiración acelerada entre los dos, las pupilas dilatadas, las manos tensas, a medio camino entre acercarse y contenerse. Él no dijo nada más. Se apartó, caminó hasta la ventana, se quedó mirando hacia el jardín, y yo me quedé ahí, clavada en el suelo, con los labios aún temblorosos, el pulso desbocado y la certeza incómoda de que aquello no había sido un error pasajero. Era el principio, y yo, muy dentro de mí, ya sabía que no quería que terminara ahí. El resto de la mañana transcurrió en una especie de neblina pesada, como si cada movimiento requiriera más esfuerzo del necesario. Él se mantuvo distante, al menos en apariencia, ocupado en trivialidades, leyendo el periódico en la sala, regando algunas plantas del jardín, revisando las herramientas que habían quedado apiladas en un pequeño cobertizo al fondo del terreno. Pero yo sabía que cada paso que daba, cada vez que pasaba cerca de la puerta de la cocina donde yo aún fingía estar concentrada en cualquier tarea inútil, no era casual. Yo también hacía mi parte. No podía evitarlo. Los ojos buscaban el reflejo de su silueta en los ventanales, los oídos atentos a cualquier sonido que indicara su cercanía. Cada vez que nuestras miradas se cruzaban, aunque fuera por un segundo, sentía esa corriente tibia correr bajo mi piel, como una fiebre suave que no terminaba de quebrarse. No había gestos obvios, no había palabras de más, pero la tensión entre nosotros parecía llenar cada rincón de la casa. Cuando mi esposo y los demás regresaron del mercado, todo volvió a su curso habitual, al menos por fuera. Las bolsas se descargaron, las frutas se acomodaron sobre la mesa, los niños, hijos de los primos, correteaban por el patio mientras los adultos preparaban la comida. Yo me movía entre ellos con la misma eficacia de siempre. La esposa que sabe exactamente dónde va cada cosa, la que mantiene el orden y el ritmo de las reuniones familiares. Nadie sospechaba. Nadie veía lo que se agitaba debajo de la superficie. Por la tarde, mi esposo se enfrascó en una larga charla con uno de sus tíos sobre negocios. Conversaciones que siempre me resultaban un murmullo lejano, una música de fondo que no necesitaba de mi atención. Fue entonces cuando él, el padre de mi esposo, se me acercó con esa tranquilidad calculada, esa manera de caminar que parecía no tener apuro, pero tampoco dejaba espacio a la indiferencia. Me ofreció, casi como quien no quiere la cosa, acompañarlo a ver la parte trasera de la propiedad, donde según él había un pequeño huerto y una zona de naranjos.
Dijo que los otros estaban ocupados y que sería una lástima que yo me perdiera el paseo. Y yo, en ese momento, odié lo fácil que fue decir que sí. Lo rápido que mi boca formuló la respuesta, antes incluso de que pudiera detenerme a pensar en las consecuencias. Caminamos en silencio la mayor parte del tiempo. Los senderos eran estrechos, flanqueados por árboles altos que dejaban caer su sombra sobre la tierra húmeda. El sol de la tarde filtraba sus rayos entre las hojas, creando destellos dorados que parpadeaban en el suelo, como si el camino estuviera iluminado por pequeñas brasas. Podía escuchar los grillos, el rumor del viento, el crujir de las ramas bajo nuestros pies. Él no intentó acortar la distancia de inmediato. Caminaba unos pasos por delante, señalando aquí y allá algún detalle del terreno. Una planta, un fruto. Cualquier excusa para sostener el hilo de la conversación sin parecer interesado en otra cosa. Pero cada vez que giraba la cabeza para mirarme, sus ojos decían mucho más de lo que sus palabras querían aparentar. Nos detuvimos en un claro, donde los naranjos se abrían en círculo, dejando un espacio amplio, casi íntimo. Allí, sin la presión de las paredes, sin el eco de las voces familiares, el silencio pesaba distinto, más denso, más cercano. Me apoyé en el tronco de uno de los árboles, cruzando los brazos sobre el pecho, como si eso pudiera protegerme de la vulnerabilidad que ya me había alcanzado. Él se acercó, lento, con esa calma que más que calmar, encendía. No habló enseguida. Se quedó a unos pasos, observándome, estudiando mis gestos, como si buscara alguna señal de que debía detenerse. Y yo, con la respiración contenida, no hice nada por detenerlo. No deberías mirar así, dijo finalmente, y su voz fue casi un susurro, lo bastante bajo como para que pareciera que no estaba seguro de querer que lo escuchara. No respondí. No podía. Las palabras se me habían quedado atascadas en la garganta, y solo pude sostenerle la mirada, retando, quizás, pero sin fuerza real para resistirme. Él avanzó un paso más. Ya no había espacio suficiente para fingir que era casualidad. Ya no había excusas posibles, ni para él ni para mí. Sentí cómo su mano, firme, sin prisa, tomaba la mía, los dedos entrelazándose con los míos de una manera tan natural que dolía pensar que algo tan prohibido pudiera sentirse tan correcto. No intentó besarme esta vez. No lo necesitaba. El roce de sus dedos contra mi palma, la cercanía de su cuerpo al mío, la intensidad de sus ojos sobre los míos bastaban para que el pulso me retumbara en las sienes. Y aún así, pese a la tormenta que se desataba dentro de mí, no di un paso atrás. Nos quedamos así, en esa pausa interminable, donde cualquier movimiento podía ser el siguiente error o la siguiente decisión. Y por primera vez, sentí que la decisión ya no me pertenecía del todo. Volvimos al ritmo de siempre cuando el sonido lejano de las voces del resto de la familia nos obligó a separarnos. Él soltó mi mano despacio, como quien se despide de algo demasiado valioso para dejarlo ir de golpe. Y sin decir más, retomamos el camino de regreso. Pero algo había cambiado. Lo sabía. Y lo que era peor, ya no podía, ni quería, hacer como si no fuera así. La noche cayó sobre la casa con esa suavidad engañosa que tienen las noches en el campo, como si el silencio trajera consigo una tregua. Las luces cálidas del comedor encendieron los rostros cansados después de la jornada. Los platos se llenaron una y otra vez entre brindis y bromas, mientras las conversaciones fluían con esa familiaridad que solo las familias grandes y acostumbradas al ruido saben sostener. Yo estuve ahí, en medio de todo, participando lo justo, sonriendo cuando debía, haciendo mi papel con la perfección de quien lleva años interpretando el mismo guión. Pero mi mente estaba en otra parte. Cada mirada suya desde el otro extremo de la mesa, cada gesto, cada mínima pausa entre palabra y palabra me tenían atrapada. Sabía que él también estaba midiendo cada movimiento, cada oportunidad. Y aunque no hubo nada evidente, cada fibra de mi cuerpo reconocía las señales, esos pequeños destellos que para cualquiera habrían pasado desapercibidos, pero que entre nosotros ya eran una conversación silenciosa y peligrosa. No dormí bien esa noche. Otra vez. Cada vez que cerraba los ojos, revivía el roce de sus dedos, la forma en que había sostenido mi mano bajo los naranjos,
la tensión que había quedado suspendida entre nosotros como una cuerda que no terminaba de romperse. Quise convencerme de que aún estaba a tiempo de detener todo, de fingir que aquello no significaba nada, de volver a ocupar mi lugar como la mujer correcta, la esposa fiel. Pero por más que repetía esas ideas en mi cabeza, el cuerpo no mentía. El deseo seguía ahí, agazapado, latiendo bajo la piel. La mañana siguiente llegó con planes nuevos. Mi esposo, siempre con su afán de mantener a todos ocupados, propuso comenzar los arreglos en la vieja pérgola del jardín. Esa estructura que, según él, podía convertirse en un hermoso espacio para las comidas al aire libre. Su padre, por supuesto, se ofreció a ayudar. Tengo experiencia con esas cosas, dijo, con esa sonrisa suya, tranquila, segura, como si el comentario no escondiera ninguna doble intención. Y ahí estaba yo, otra vez envuelta en la dinámica familiar, pero cada vez más consciente de los movimientos que parecían arrastrarme hacia algo que ya no sabía si quería evitar. Durante la mañana, mientras los hombres trabajaban afuera, yo preparaba café y algunas cosas para comer, buscando cualquier excusa para salir y observarlos desde la ventana. No era solo la necesidad de saber qué hacían, era ese impulso absurdo de tenerlo en la línea de mi vista, de verlo moverse, de imaginar, aunque fuera por segundos, qué pasaría si me acercaba demasiado. La oportunidad llegó más rápido de lo que esperaba. A media tarde, después de varias idas y venidas, mi esposo tuvo que salir un momento para encargarse de una compra en el pueblo. Nada que llamara la atención. Una salida rápida, sin importancia. Él mismo dijo que regresaría en un par de horas. El padre de mi esposo se quedó terminando de ajustar algunas piezas de madera en la pérgola. Yo, desde la cocina, lo observaba mientras fingía estar ocupada limpiando la encimera. Y fue entonces cuando, como quien no quiere la cosa, él se acercó a la puerta del patio, apoyándose con una mano en el marco, mirando hacia adentro. Olvidé mi suéter en la sala, comentó con la voz calmada, casi casual. ¿Podrías pasármelo? Asentí sin decir palabra. Caminé hasta el sofá, tomé la prenda, la doblé sin apuro, como si el simple hecho de estirar ese momento pudiera darme algo de control sobre lo que estaba a punto de suceder. Crucé el umbral hacia el patio, con el suéter entre las manos, y me detuve a medio camino, sabiendo perfectamente que cualquier intento de mantener la distancia había dejado de tener sentido desde hacía rato. Él no dijo nada más. Dio un paso hacia mí, lo suficiente para acortar la distancia, pero sin invadir del todo mi espacio. Extendió la mano para tomar el suéter, pero no fue solo eso. Sus dedos rozaron los míos al recibirlo, y en ese contacto mínimo volvió a encenderse la chispa que ninguno de los dos parecía dispuesto a apagar. Lo miré a los ojos, sin intentar ocultar la agitación que ya no podía disimular. Él sostuvo mi mirada, firme, pero sin apuro, como si supiera que el tiempo jugaba a su favor. Y fue entonces cuando, con esa misma calma calculada, se acercó un poco más. Solo un poco, lo suficiente para que pudiera sentir su aliento sobre mi piel. «Estás hermosa hoy», dijo, bajando la voz hasta que casi no fue más que un susurro. No respondí. No podía. Pero tampoco aparté la mirada. No di un paso atrás. No crucé los brazos sobre el pecho para protegerme. Solo me quedé ahí, quieta, esperándolo. Y él lo supo. No necesito más. Su mano, firme pero sin violencia, se deslizó hasta mi mejilla, acariciándola con el dorso de los dedos. El segundo beso fue distinto al primero. Más seguro, más decidido, pero igual de lento. Sin urgencia, sin torpeza. No buscaba robarme la voluntad. La estaba reclamando porque yo ya la había entregado. Esta vez no hubo nadie que interrumpiera, nadie que llenara el aire con conversaciones ajenas. Estábamos solos, bajo el cielo abierto, en el rincón más apartado del jardín, y no había razón alguna para fingir que aquello no estaba ocurriendo. Cuando se separó, lo hizo sin apartar la mano de mi rostro. Me miró con esa mezcla de ternura y deseo que solo había visto en él, nunca en otro hombre, nunca siquiera en mi esposo. «No deberías mirarme de esa forma si realmente quieres que pare», dijo, apenas murmurando. Y supe que tenía razón, pero tampoco quería que se detuviera. «No todavía».
Nunca imaginé que el deseo pudiera convertirse en una jaula tan dulce. Lo que comenzó como un accidente, como una línea cruzada en un momento de debilidad, ahora era una espera constante. Una ansiedad que se me instaló en el cuerpo, haciéndome sentir alerta, expectante, como si cada sonido en la casa, cada crujido de la madera bajo los pies, pudiera ser una señal de que él estaba cerca. Después de aquel segundo beso, nada volvió a ser igual. Y lo más inquietante fue que ninguno de los dos hizo el más mínimo intento por fingir lo contrario. No evitábamos los encuentros. No había esa distancia incómoda de quienes intentan retroceder después de haber ido demasiado lejos. Al contrario, buscábamos las oportunidades, las pequeñas grietas en la rutina, los espacios donde podíamos compartir aunque fuera unos minutos a solas, aunque estuviéramos rodeados de la familia. Era casi humillante reconocer cómo empecé a planear los horarios en mi cabeza. Cuando mi esposo saldría a comprar, cuando los demás estarían distraídos en el jardín o jugando con los niños. Cada día era una cuenta regresiva hasta el próximo momento en que pudiera verlo de cerca, hasta poder sentir esa mirada suya recorriéndome, como si pudiera tocarme sin necesidad de poner las manos sobre mi piel. Y mientras tanto, mi esposo seguía allí, fiel a su papel, atento, organizado, haciendo planes para la casa, siempre con buenas intenciones. No había crueldad en él, no había desinterés abierto. Quizás por eso dolía aún más aceptar que lo que me arrastraba hacia otro hombre no era la falta de amor, sino la falta de deseo. La ausencia de esa electricidad en el aire que hace que la piel se erice incluso antes del primer roce. Él me miraba con cariño, con respeto, con la calma de quien sabe que tiene todo bajo control. Pero no con hambre. Y yo quería sentirme deseada. Quería ser mirada como si cada detalle de mi cuerpo importara. Como si la forma en que me recogía el cabello o el borde de mi falda tuviera algún poder. Quería recuperar esa parte de mí que había aprendido a callarse durante demasiado tiempo. Lo notaba en las noches, en la manera en que la intimidad con mi esposo se había vuelto predecible, casi mecánica. Las caricias por costumbre, los besos distraídos, el contacto sin fuego. Yo hacía lo posible por responder, por no dejar que se notara la desconexión que crecía entre nosotros. Pero mientras su cuerpo buscaba el mío con la rutina de los años, mi mente estaba lejos, en otro lugar, en otro hombre. La cena de esa noche fue, otra vez, un evento familiar. Mi esposo se mostraba animado, contaba historias de su trabajo, hablaba de proyectos para renovar la casa, de viajes que podríamos hacer más adelante. Yo asentía, sonreía, preguntaba lo justo para mantener la apariencia. Y al otro lado de la mesa, él seguía ahí, presente, observando, midiendo cada uno de mis gestos con esa atención silenciosa que me volvía loca. Después de comer, mientras todos recogían la mesa y los niños correteaban por el salón, mi esposo se excusó para hacer una llamada de trabajo. Subió a la habitación con el teléfono en la mano, prometiendo bajar en cuanto terminara. Nadie le prestó mucha atención. Todos parecían demasiado ocupados entre las charlas y el bullicio. Yo me quedé en la cocina, organizando los platos, fregando las copas, intentando mantener las manos ocupadas, las ideas a raya. Fue entonces cuando él se acercó, con esa manera suya de caminar que nunca suena apresurada, pero tampoco da lugar a retrocesos. No dijo nada al principio. Solo tomó un plato y comenzó a secarlo con un paño, como si ese gesto casual pudiera disimular la tensión que volvía a nacer entre nosotros. Pero ambos sabíamos que no había nada casual en ese momento. «Podrías dejar que lo hagan los demás, ¿sabes?», comentó, sin mirarme, concentrado en la copa entre sus manos. «No me molesta hacerlo», respondí, casi automática, sin levantar la vista del fregadero. Él dejó el plato sobre la encimera y entonces, por primera vez esa noche, me miró de frente. Su expresión era serena, pero en sus ojos había algo más. Una decisión tomada. Un deseo que ya no se molestaba en disfrazarse de paciencia. «¿Hasta cuándo vas a seguir pretendiendo que no quieres lo mismo que yo?», preguntó, con la voz lo bastante baja para que solo yo pudiera escucharlo. No pude responder. Las palabras se me quedaron atrapadas entre la garganta y el pecho,
ahogadas por la rapidez con la que el corazón me golpeaba las costillas. Fue él quien dio el siguiente paso. Cerró la pequeña distancia entre nosotros y, sin perder la calma, sin buscar permiso con palabras, apoyó una mano en la parte baja de mi espalda, acercándome hacia él. La otra mano subió hasta mi rostro, sus dedos rozando mi mejilla, delineando el contorno de mi mandíbula con una lentitud casi dolorosa. El tercer beso no tuvo la inocencia del primero, ni la cautela del segundo. Fue más profundo, más seguro, más inevitable. Una rendición mutua. Ninguno de los dos intentó resistirse. Ninguno quiso hacerlo. Sus labios se apoderaron de los míos con hambre contenida, pero sin brusquedad. Su lengua buscó la mía con una paciencia cruel, como si tuviera todo el tiempo del mundo para explorar cada rincón, cada reacción. Sentí su cuerpo contra el mío, la firmeza de sus brazos, la forma en que me sostenía, como si pudiera leer la tensión que recorría mis músculos, como si supiera exactamente cuánto podía avanzar sin romperme. Y yo, lejos de apartarlo, me aferré a su camisa, acercándolo más, hundiéndome en el sabor de su boca, en el calor de su piel. Cuando nos separamos, lo hicimos porque los pasos de alguien se oyeron en el pasillo, una risa infantil, un llamado lejano. Él bajó la mano con la misma tranquilidad con la que la había alzado. Yo me giré, volviendo a centrarme en los platos, mis dedos temblando apenas sobre el borde del fregadero. Nadie notó nada, nadie sospechó. Pero yo ya no podía negar que lo esperaba, que contaba los minutos para cada nuevo encuentro, que quería más, mucho más. Después de aquella noche, todo se volvió más difícil. Difícil no por el remordimiento, no por el miedo a ser descubiertos. Difícil por la impaciencia, por la ansiedad creciente de querer repetirlo, de querer más, de buscar sin descanso cualquier excusa que nos permitiera quedar a solas, aunque fuera por unos minutos. Ese beso, robado entre platos y vasos, no había sido suficiente. No podía ser suficiente. Me descubrí a mí misma planificando los horarios con precisión milimétrica. Sabía en qué momento mi esposo salía a hacer sus llamadas, cuándo pasaba más tiempo en el jardín o encerrado en la habitación revisando cuentas. Cada detalle, cada pequeño movimiento dentro de la casa, se convirtió en una oportunidad que debía aprovechar o perder. Y no quería perder ni una sola. Lo peor era esa sensación constante de hambre, de saber que él también estaba contando los segundos, que su mirada me buscaba en cada esquina, que sus gestos, aunque medidos, ya no se molestaban en disimular el deseo que nos desbordaba por dentro. No necesitábamos palabras. Bastaba con las pausas, con los silencios que cada vez se alargaban más entre nosotros. Cada encuentro era como añadir una chispa más al incendio que crecía sin control. Y mientras tanto, por fuera, todo seguía funcionando como debía. Las conversaciones en la mesa eran amables, los paseos familiares por el pueblo llenos de las risas de los niños. Las cenas mantenían esa apariencia de perfecta normalidad que casi resultaba cruel. Nadie, absolutamente nadie, parecía sospechar la guerra secreta que se libraba bajo la superficie. Mi esposo, fiel a su rutina, estaba cada vez más ocupado con los arreglos de la casa y con las llamadas interminables que le robaban las tardes. Cada propuesta que hacía, una cena en familia, una visita a algún pariente cercano, se sentía para mí como una molestia, una interrupción a ese mundo paralelo que había comenzado a construir con su padre. Me sentía cruel por pensarlo, pero era la verdad. No quería reuniones, no quería paseos. Quería verlo a solas, sin pretextos, sin excusas. Empecé a cuidar más de mi apariencia, casi sin darme cuenta. Cada mañana, antes de bajar, me detenía unos minutos extra frente al espejo. Elegía la ropa con otro tipo de atención, no buscando la elegancia de la esposa perfecta, sino el detalle que pudiera atraer sus ojos. Una blusa que insinuaba la forma de mis hombros, una falda que rozaba apenas por encima de las rodillas, el perfume justo, el que sabía que podía quedar flotando en el aire después de que pasara cerca. Debajo de la ropa, la lencería más fina, la que no estaba destinada a ser vista, pero que me recordaba a cada paso lo que estaba ocurriendo, lo que yo ya había aceptado que deseaba.
No pasó mucho tiempo antes de que la situación encontrara el siguiente espacio para avanzar. Fue una tarde cualquiera, de esas en las que la familia parece diluirse en sus propias actividades. Los niños jugando en el patio, las mujeres conversando en la sala, los hombres revisando herramientas o hablando de cosas que siempre me sonaron lejanas. Mi esposo, ocupado como siempre, había salido a resolver un asunto de trabajo. Yo estaba en la cocina, preparando algo de beber, cuando escuché los pasos acercarse. No necesitaba mirar para saber que era él. Se apoyó en el marco de la puerta, como había hecho tantas veces antes, pero esta vez no fingió tener algún motivo. No pidió nada. No mencionó ninguna excusa. Solo se quedó ahí, observándome, mientras yo, de espaldas, intentaba no dejar caer la jarra de agua que tenía entre las manos. Voy a salir a comprar algunas cosas para la pérgola, dijo, su voz baja, tranquila. ¿Quieres acompañarme? Fue una pregunta sencilla, sin segundas intenciones en la forma, pero el significado flotaba en el aire, pesado, casi imposible de ignorar. No necesitaba explicaciones. Sabía perfectamente a qué me estaba invitando. Y aún así, sin mirarlo, asentí. El camino hasta el pueblo fue silencioso. Subí al coche con las manos temblorosas, pero con el rostro perfectamente compuesto, fingiendo la serenidad que estaba lejos de sentir. Él, al volante, mantenía la vista al frente, las manos firmes en el volante, pero sus ojos, cada tanto, se desviaban hacia mí, como si con cada mirada reafirmara la decisión que ya habíamos tomado los dos. No fuimos directo a la ferretería. De hecho, no fuimos a ningún lugar público. Apenas salimos del terreno de la casa, él giró por un camino de tierra, apartado, que conducía hacia una pequeña colina desde donde se podía ver todo el valle. Un sitio discreto, solitario, donde la ciudad quedaba lejos y solo quedaba el silencio del campo y el canto de las cigarras. Detuvo el coche junto a un grupo de árboles, mató el motor y se quedó un momento sin moverse, con las manos aún sobre el volante. Yo tampoco me moví. Podía escuchar mi propia respiración, sentir el calor acumulado dentro del coche, el pulso acelerado bajo la piel. Fue él quien rompió la quietud, girándose hacia mí, sus ojos fijos en los míos, sin decir una palabra. Extendió la mano, despacio, hasta tomar la mía, y en ese simple gesto sentí que todo mi cuerpo se rendía. «Podemos parar si quieres», dijo entonces apenas murmurando. Pero no quería parar. No quería detenerme. No en ese momento. Apreté sus dedos en respuesta. No había marcha atrás. Y tampoco la deseaba. Cada minuto dentro de aquel coche fue una batalla entre el miedo y el deseo. La forma en que su mano envolvía la mía, el calor de sus dedos apretando los míos sin prisa, sin violencia, pero con una firmeza que no dejaba lugar a las dudas. No hablamos. No necesitábamos hacerlo. El silencio entre nosotros estaba cargado de más significado que cualquier palabra. Afuera, el mundo seguía igual. Los árboles se mecían despacio bajo el viento cálido de la tarde. Las cigarras seguían con su canto monótono y el sol comenzaba a bajar, tiñendo el horizonte de ese naranja profundo que parece presagiar algo. Todo alrededor era tranquilidad, pero adentro del coche la atmósfera se volvía cada vez más densa, más pesada, como si el aire costara más de respirar. Yo sentía como el cuerpo me temblaba por dentro, aunque por fuera me esforzaba por mantener la compostura. Intentaba convencerme de que aún estaba a tiempo de detener todo, de soltar su mano, de pedirle que arrancara el motor y me llevara de vuelta a la casa. Pero no lo hice. No quería hacerlo. No cuando lo tenía tan cerca. No cuando su mirada seguía anclada en la mía, interrogándome sin necesidad de abrir la boca. Él fue quien rompió la distancia. Una vez más, pero esta vez sin ningún apuro. Soltó mi mano con suavidad, como si temiera asustarme, y llevó los dedos hasta mi rostro, acariciando la línea de mi mandíbula, bajando hasta la clavícula, recorriendo la piel expuesta con esa seguridad tranquila que siempre había tenido. Su pulgar se detuvo un segundo sobre mis labios, y yo sentí cómo se me escapaba el aire entre los dientes. El beso no tardó en llegar, pero no fue un ataque. No fue torpe.
No fue urgente. Fue una caricia lenta, paciente, como si cada movimiento suyo estuviera pensado para sostener la tensión el mayor tiempo posible. Sus labios se posaron sobre los míos con esa mezcla de respeto y deseo que me desarmaba. Cerré los ojos y dejé que el cuerpo hablara por mí, que respondiera por sí solo, sin la intervención de la culpa o la razón. El espacio del coche era reducido, íntimo, casi claustrofóbico. Podía sentir su respiración, el calor de su cuerpo tan cerca, sus manos deslizarse por mis brazos con una delicadeza que contrastaba con la firmeza de sus gestos. Todo en él hablaba de control, de esa clase de hombre que no necesita apurarse porque sabe que el tiempo juega de su lado. Y yo, perdida entre el remolino de emociones, solo podía dejarme llevar. No había resistencia en mí. No quedaba espacio para ella. No sé cuánto tiempo estuvimos ahí, ni cuántas veces nuestros labios volvieron a encontrarse antes de separarse de nuevo, solo para mirarnos a los ojos, como buscando confirmación de que ninguno de los dos se arrepentía. El silencio, interrumpido apenas por nuestras respiraciones agitadas, seguía siendo el único lenguaje que compartíamos. Cuando finalmente se apartó unos centímetros, sus dedos seguían sobre mi rostro, como si no quisiera dejar de tocarme del todo. Su mirada no se suavizó. No hubo disculpas ni explicaciones. Solo deseo. Limpio. Directo. Sin adornos. Dime si quieres que pare. Dijo, apenas un susurro. Pero yo no quería. No podía quererlo. No respondí con palabras. Solo acerqué mi mano a la suya, guiándola de nuevo hasta mi cintura, acercándolo otra vez hacia mí, borrando cualquier duda que pudiera quedar entre los dos. Nos quedamos así, sin movernos demasiado, prolongando ese momento que parecía suspendido fuera del tiempo. Cada roce, cada caricia, era una afirmación. Una decisión tomada sin hablarla, sin negociarla, pero absolutamente clara para ambos. El calor en el coche se volvió insoportable. El aire espeso, cargado del aroma de nuestros cuerpos, de esa mezcla de perfume, sudor y piel que tiene el deseo cuando se le permite crecer sin interrupciones. Las ventanillas empañadas eran la única prueba de lo que estaba ocurriendo ahí dentro, mientras afuera todo seguía igual, quieto, en paz, ajeno a nuestra guerra privada. Y entonces, como si de pronto todo ese fuego necesitara canalizarse en algo más que besos y caricias, lo vi aflojar el cinturón de seguridad, girar el cuerpo hacia mí con decisión. Sus manos buscaron las mías de nuevo, pero esta vez no solo para sostenerlas, sino para entrelazarlas, para apretar mis dedos con fuerza, mientras su mirada no se apartaba ni por un segundo de la mía. Era como si me estuviera pidiendo permiso con cada gesto, aunque ya supiera la respuesta. La tensión llegó a un punto tan alto que sentí las lágrimas acumularse en mis ojos, no de tristeza, sino de algo que no podía definir. Frustración, deseo, alivio, todo junto. Una mezcla brutal, hermosa, insoportable. Pero justo cuando parecía que ninguno de los dos iba a poder contenerse más, el sonido lejano de un motor en el camino cortó el aire como un cuchillo. Él giró la cabeza hacia la ventana, atento, siempre atento, como quien sabe cuándo es el momento de detenerse. Sin decir nada, bajó la mano, soltó la mía con la misma suavidad con la que la había tomado, y suspiró despacio, controlando la respiración. Yo me quedé ahí, con el pecho agitado, el cuerpo tembloroso, los labios hinchados por los besos, sintiendo cómo la sangre seguía corriendo desbocada bajo la piel. No hizo falta hablar. Ambos sabíamos que eso no había terminado, que, al contrario, lo que acababa de pasar era apenas el comienzo de algo que ya era imparable. Cada encuentro, cada beso, cada roce, solo nos arrastraba más profundo. Y lo peor, o lo mejor, era que ninguno de los dos tenía intención de escapar. Nada volvió a ser igual después de aquella tarde en el coche. Algo se había roto definitivamente entre nosotros, o quizás sería más justo decir que algo, finalmente, había nacido sin vuelta atrás. Cada mirada, cada gesto, cada palabra que intercambiábamos estaba ahora atravesada por ese deseo que ya no disimulábamos, aunque siguiéramos manteniendo las formas delante de los demás. Pero adentro,
Muy adentro, las barreras se habían caído. Y lo sabíamos. Regresamos a casa como si nada. El silencio durante el trayecto fue espeso, pero no incómodo. Era ese tipo de silencio que se comparte después de haber dicho demasiado sin decir casi nada. Cada uno sumido en sus pensamientos, repasando los últimos minutos, alimentando la ansiedad del siguiente paso. La normalidad de la rutina nos recibió sin sospechar el incendio que traíamos por dentro. Los niños seguían corriendo por el patio. Las voces familiares llenaban las habitaciones. La vida seguía funcionando a su ritmo habitual. Y nosotros, atrapados en medio de esa escena casi perfecta, seguíamos actuando nuestros papeles. La buena esposa, el padre atento, el esposo confiado. Una obra cuidadosamente sostenida, mientras por debajo hervía la verdad. Pero el cuerpo no sabe mentir tanto tiempo. Cada encuentro accidental en los pasillos de la casa, cada cruce de manos al pasar las bandejas durante las comidas, cada conversación casual se volvía una excusa para acercarnos un poco más, para sentir la presencia del otro, aunque fuera apenas por un segundo. Las miradas eran más largas, las pausas más tensas, y cada gesto inocente parecía cargarse de una electricidad que ninguno de los dos podía disimular del todo. Comencé a notar los cambios en mí. El tiempo frente al espejo se alargaba cada mañana. Elegía la ropa pensando en cómo se vería cuando él estuviera cerca. No era vulgaridad, no era obviedad. Era el arte de la insinuación. La blusa justa, la falda que permitía imaginar más que mostrar, el perfume que sabía que podía quedar flotando en el aire después de que me alejara. La lencería fina, elegida con cuidado, no para ser vista, sino para sentirme hermosa, deseada, viva. Él, por su parte, mantenía la calma que siempre había tenido. Esa manera de moverse sin apuro, esa seguridad tranquila que no necesitaba grandes gestos para hacerse notar. Pero yo ya conocía sus señales. Sabía leer los pequeños detalles. El modo en que se quedaba un segundo más cerca de lo necesario, cómo su mano rozaba la mía al pasar un vaso o un plato, cómo su mirada recorría mi cuerpo cuando pensaba que nadie lo veía. Los días siguieron así, cargados de esa tensión dulce y cruel al mismo tiempo. Cada momento juntos era una nueva provocación, una prueba de cuánto podíamos soportar sin estallar. Y cuanto más nos conteníamos, más fuerte era el deseo. Pero el deseo no es algo que pueda sostenerse solo en miradas y caricias furtivas. Llega un momento en que el cuerpo pide más, exige más. Y ese momento llegó una tarde, cuando el calor del día había comenzado a ceder, y la casa, una vez más, parecía haber bajado el ritmo. Mi esposo había salido temprano, ocupado con algún asunto que no necesitaba de mi presencia. Los demás estaban desperdigados en sus actividades, los niños entretenidos, las mujeres conversando bajo la sombra de los árboles. Él estaba en el taller, revisando las herramientas, fingiendo concentración. Yo, desde la cocina, lo observaba sin descaro, como quien ya no teme ser descubierta por sus propios pensamientos. Sabía que si cruzaba esa puerta, si daba ese paso, no habría marcha atrás. Pero tampoco había ya un camino de regreso. Al menos no para mí. No fue necesario que dijera nada. Me acerqué, despacio, con el corazón latiendo en la garganta, y me detuve en el marco de la puerta, observándolo. Él levantó la vista, me miró y entendió. No necesitábamos hablar. Lo supimos en ese instante. Entré en el taller, cerré la puerta detrás de mí. El espacio era pequeño, impregnado del aroma a madera, aceite y ese perfume discreto que siempre parecía acompañarlo. Caminé hasta quedar a pocos pasos, sin apartar la mirada. Él dejó las herramientas a un lado, se limpió las manos con un trapo, pero no hizo ningún movimiento más. Esperó. Me dejó decidir. Y yo decidí. Me acerqué un poco más hasta que pude sentir su respiración sobre mi piel. Coloqué una mano sobre su pecho, sintiendo el latido firme, constante, y dejé que mis dedos se deslizaran lentamente por la tela de su camisa, marcando el camino que quería seguir. Él cerró los ojos un segundo. Respiró hondo, pero no se movió. No buscó apresurar las cosas. No intentó tomar el control.
Dejó que fuera yo quien diera el siguiente paso. Y lo di. Mis labios encontraron los suyos con la urgencia de quien ya no puede esperar más. El beso fue profundo, cargado de la ansiedad acumulada durante días, semanas. No hubo espacio para la duda, ni para el remordimiento. Solo deseo, puro, inevitable, desbordándose por fin. Sus manos, fuertes, firmes, subieron hasta mi cintura, atrayéndome hacia él, eliminando cualquier resto de distancia entre nosotros. Sentí el calor de su cuerpo contra el mío, la tensión de sus músculos, la firmeza de sus brazos envolviéndome, sujetándome, como si en ese instante no existiera nada más en el mundo. El tiempo pareció detenerse dentro de ese taller, atrapado entre las paredes de madera, entre el aroma a polvo y aceite, entre nuestros cuerpos entrelazados en un beso que no quería terminar. Y cuando por fin nos separamos, cuando nuestras respiraciones agitadas buscaron oxígeno en el poco espacio que quedaba entre los dos, no hubo palabras. No hacían falta. Sabíamos que ya no había retorno. Y que ninguno de los dos quería encontrarlo. La casa seguía en silencio, al menos en apariencia. Por las ventanas abiertas entraba la brisa cálida del atardecer, y las cortinas se movían con lentitud, como si también ellas supieran que algo había cambiado en ese lugar. El olor a madera y a campo flotaba en el aire, mezclado con el aroma del café que alguien había dejado preparado en la cocina. Todo parecía en orden. Todo seguía su curso. Pero dentro de mí, cada paso que daba era un eco del temblor que me recorría desde aquella tarde en el taller. Después de ese momento, después de aquel beso que no tuvo más contención, algo se deshizo por completo entre nosotros. La tensión que habíamos tratado de sostener durante días se convirtió en una cuerda rota, y las piezas del tablero comenzaron a moverse sin que nadie pudiera detenerlas. No fue una explosión. No hubo gritos, ni lágrimas, ni escenas melodramáticas. Fue peor. Fue una entrega lenta, progresiva, hecha de pequeños actos cotidianos que, de a poco, nos arrastraban cada vez más lejos de cualquier intento de volver atrás. Y lo más cruel era que, por fuera, todo seguía igual. Las cenas familiares continuaban. Las conversaciones triviales llenaban los espacios. Los niños seguían jugando en el patio. Las risas flotaban en el ambiente como si la vida no tuviera la menor sospecha de lo que estaba ocurriendo bajo la superficie. Yo mantenía mi papel. La sonrisa precisa, el gesto amable, las respuestas correctas. Nadie podría haber adivinado lo que pasaba realmente por mi cabeza cada vez que él entraba en la habitación, cada vez que su presencia llenaba el espacio. Pero la verdad era que ya no dormía igual. Me despertaba en mitad de la noche, el cuerpo tenso, la respiración agitada, los recuerdos de sus manos, de su boca, invadiendo cada rincón de mi mente. Al lado mío, mi esposo dormía profundo, tranquilo, seguro. Su respiración pausada era como un reproche constante, una prueba de la traición que estaba construyendo a espaldas de su confianza. Y sin embargo, no podía detenerme. Cada mañana me encontraba pensando en la próxima oportunidad, en el próximo roce, en el siguiente encuentro. Cada conversación con él, aunque fuera casual, se llenaba de dobles sentidos, de miradas demasiado largas, de silencios cargados. Los gestos, las pausas, las respiraciones contenidas, eran las únicas palabras que necesitábamos. Él tampoco evitaba nada. No hacía promesas, no pronunciaba discursos. No lo necesitaba. Su manera de mirarme, la forma en que buscaba quedarse un segundo más cerca, la firmeza de sus gestos, bastaban para mantenerme atrapada en esa red que, aunque sabía que me estaba ahogando, no quería soltar. La siguiente vez que quedamos solos fue casi un accidente. Una de esas tardes en las que el calor del día obliga a todos a buscar la sombra, a encerrarse en las habitaciones para escapar del sol, a dormir la siesta en los rincones más frescos de la casa. Yo había salido al patio a recoger algunas toallas que colgaban de la cuerda, intentando mantenerme ocupada, pero cada movimiento estaba dictado por la espera, por la esperanza de verlo aparecer. Y lo hizo. Salió del cobertizo donde había estado trabajando, con las manos aún cubiertas de polvo, la camisa pegada al cuerpo por el sudor. No dijo nada. Simplemente se acercó, despacio, sin apuro,
como siempre. Nos quedamos uno frente al otro, en medio del patio vacío, bajo el cielo claro de la tarde, mientras las sombras se alargaban a nuestro alrededor. Yo solté la toalla que tenía entre las manos. No hacía falta decirlo. Lo supe en el instante en que lo vi detenerse frente a mí, en la forma en que sus ojos recorrían mi cuerpo, en el modo en que sus labios se apretaban, conteniendo el impulso que nos consumía a los dos. Fue él quien acortó la distancia. Sus dedos rozaron los míos primero, luego subieron por mi brazo, delineando el camino hasta llegar a mi cuello, hasta enredarse con cuidado en la línea de mi cabello. Su otra mano se posó en mi cintura, firme, decidida. Y entonces, sin preguntas, sin dudas, me besó. Ese beso no fue como los anteriores. Fue más profundo, más hambriento, más brutal en su necesidad. Ya no había lugar para la contención, para las medias tintas. Era la rendición absoluta, el reconocimiento mutuo de que ninguno de los dos quería parar. Mis manos buscaron su pecho, se aferraron a la tela de su camisa, mientras sentía cómo su cuerpo se apretaba contra el mío, borrando cualquier espacio entre nosotros. El calor de su piel, la fuerza de sus brazos, la manera en que sus labios tomaban los míos como si le pertenecieran, me dejaban sin aire, sin pensamientos, sin voluntad. Por un momento, todo desapareció. La casa, la familia, las reglas. Solo estábamos él y yo, atrapados en ese instante que no quería terminar. Pero el mundo, siempre cruel, sabe cuándo interrumpir. Un ruido en el interior de la casa, una puerta que se cerraba, voces que se acercaban. Nos separamos de golpe, las respiraciones agitadas, los cuerpos aún temblorosos, las miradas fijas en el otro, cargadas de lo que no podía decirse en voz alta. Él se pasó la mano por el cabello, respirando hondo, intentando recuperar la calma. Yo recogí la toalla del suelo. Bajé la mirada, intentando ordenar las ideas, pero sabiendo que ya no había marcha atrás. Ese deseo que creímos poder controlar se había convertido en algo mucho más grande que nosotros. Algo que nos arrastraba, que nos empujaba cada vez más lejos de cualquier intento de regreso. Y lo peor era que, aunque en el fondo sabía que el precio sería alto, aunque intuía que la caída sería dolorosa, una parte de mí, quizás la más honesta, deseaba que nunca terminara.